politólogo egresado en la UBA. Fe, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás, Gonza? ¿Todo bien? ¿Me ¿Todo escuchan bien? ustedes? Sí. La que no aparece Sí, te todavía es Cata, escuchamos. creo que está desaparecida. Ya puse la pantalla, todo, estoy ahí, acá. ahí la vemos. Bueno, Yo la veo acá, nada más. ¿la ves? Ah, ¿no me ves Pero a yo mí? tampoco lo veo a Gonza. Bueno, chicos, soy el personaje misterioso de la semana que quieren que les diga. Bueno, Fede, para no hacerte perder tiempo, queríamos preguntarte qué opinabas sobre cómo se están llevando las estrategias comunicacionales a nivel nacional y en Cava sobre la pandemia del coronavirus. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que trazar una distinción y un error, digamos, en la que muchos gobiernos caen, que es que no es lo mismo la comunicación de crisis que la comunicación de riesgo, ¿no? La comunicación de crisis es una comunicación mucho más compleja y la comunicación de riesgo tiene unas libertades que los gobiernos no están explorando, digamos. La Argentina todavía, por la situación sanitaria, se encuentra en fase de riesgo. No estamos viviendo un sistema de salud colapsado, ni un pico de casos desmedido, ni estamos, digamos, en una situación dramática que amerite una comunicación de riesgo, una comunicación de crisis, perdón. Estamos en lo que se llama situación de riesgo. Sin embargo, se tomaron algunas medidas de una situación de crisis, ¿no? Como lo que es la cuarentena total. En ese sentido, el gobierno nacional tuvo un primer momento muy bueno a nivel comunicacional, es decir, poner al presidente al frente de una decisión, probablemente la decisión más difícil que ha tomado un presidente en mucho tiempo, acompañado de los gobernadores para repartir el costo político también de la decisión. Pero de alguna manera, progresivamente, a medida que fue avanzando la cuarentena y a medida que fueron pasando los días y obviamente también aumentando la ansiedad en la gente y los problemas, los daños colaterales que tiene la cuarentena, un poco el gobierno empezó a perder el control de la narrativa y ahí el presidente, al estar al frente también todo el tiempo de la comunicación, empieza un poco a pagar el costo al punto de que, bueno, tuvo un exabrupto en su última conferencia de prensa ante la pregunta de una periodista de Infobae, donde, bueno, prácticamente relativizó o le quitó importancia al sentimiento de angustia que tiene la gente y realmente fue muy criticado por esa situación. Entendemos que estamos en una situación de excepciones, pero ¿crees que los discursos anticuarentena desde parte del gobierno están siendo efectivos para llegar a la población? En realidad, el anticuarentenismo, digamos, es lógico que suceda y me parece que es el reflejo del sentimiento de parte de una sociedad que está muy angustiada y eso hay que entenderlo. Y parte de la democracia es aprender a convivir con las diferentes expresiones que puedan surgir, sobre todo en una situación tan dramática donde hay tantas interpretaciones de la realidad como personas que existen, digamos. O sea, cada persona tiene su visión de la realidad, sus propias características y su propia interpretación. Ahora, yo creo que en lo que se equivoca el gobierno es en apelar al miedo en este contexto, ¿no? El gobierno quiere acallar las expresiones anticuarentena, trayendo miedo e intentando instalar que la situación es dramática. Sin embargo, la realidad no acompaña. ¿Qué quiero decir con esto? En Europa, por ejemplo, se utilizó el recurso del miedo en un contexto donde vos veías que la realidad era dramática. Acá la Argentina no percibe eso, el argentino entiende que es una situación complicada, pero no ve una situación dramática que le genere miedo. ¿Por qué? Porque el pico de casos se viene anunciando hace 3 meses y no llega, porque los casos, si bien tuvieron un crecimiento ahora en las últimas semanas, ahora parece que entraron en una nueva meseta, ordenándose alrededor de los 600, 700 casos promedio por día, y el sistema de salud todavía tiene capacidad de respuesta. Entonces no hay una verdadera sensación de peligro en la realidad sanitaria de la Argentina, y eso obviamente es más propenso a que la gente tienda a preguntarse, che, pará, pero entonces la situación no es tan grave, por ahí podríamos flexibilizar un poco la situación, y esos discursos empiezan a crecer un poco más. Pero ¿no crees que la situación de Fede. ahora... Ay, perdón, dale. Sí, No, seguí. no, dale, Gonza. Y voy yo ¿No después. crees que la situación de ir avisando de a poco, ir avisándole a la gente de que no estamos en una situación de vida o muerte, es lo que nos lleva a no estar en una situación tan dramática? A ver, digamos, yo creo que la cuarentena afecta al ser humano en todas sus dimensiones, ¿no? O sea, obviamente la principal es la sanitaria, pero también tenés la parte psicológica, económica, social,
Es una situación extraordinaria que nos afecta desde muchas perspectivas. Obviamente que imagino que habrá sido un debate, ¿no? El primer anuncio de la cuarentena. ¿Qué hacemos? Vamos cada 15 días, anunciamos una cuarentena de 60 días. Bueno, ahí tenés diferentes argumentos para pensarlo. A nivel personal, por ejemplo, a mí me fue muy difícil estar 4 o 5 veces casi arañando la libertad y ver que te posponen 15 días más la salida o el cambio. Pero también creo que anunciar una cuarentena de 60 días de entrada no hubiese tenido el acatamiento que tuvo, digamos, este gradualismo que tuvo el gobierno nacional a la hora de ir prorrogando las etapas, que también un poco es consecuente con la situación, digamos, el virus se incuba 14 días, entonces lo que haces hoy recién tiene impacto 14 días después. Entonces, de alguna manera son esos 15 días de ventana tras los cuales se van revisando las políticas y las decisiones. Me parece que la situación es tan dinámica y uno va aprendiendo también sobre la marcha, que me parece también que es injusto juzgar al gobierno, a cualquiera de los gobiernos, ¿no? Con el diario del lunes. Digo, me parece que es un virus nuevo del que todos estamos aprendiendo. Nosotros tuvimos la suerte de aprender de otras ciudades del mundo también, pero digo, me parece que también hay una excesiva crítica y se juzga con una vara muy exigente a un gobierno que yo creo que tanto el gobierno nacional como los distintos distritos están haciendo lo mejor posible y aprendiendo sobre la marcha también para contener la situación. Fede, te quería preguntar, ¿vos pensás que para que no se recaiga todo sobre la figura de Alberto es importante la descentralización de la comunicación, por ejemplo en figuras como la de Cafiero, como se está intentando hacer? ¿Vos creés que se está logrando eso? Totalmente, creo que es muy importante que lo hagan. A ver, eso es lo que yo planteaba al principio en la diferencia entre una comunicación de crisis y una comunicación de riesgo. La comunicación de riesgo lo que te permite es diversificar la vocería, ¿sí? Vos podés tener una voz central, pero podés tener voces satélites que acompañen y construyan y te apuntalen para vos no pagar todo el costo. El presidente encabezó el anuncio de la cuarentena porque es una decisión central, pero después mucho tiempo estuvo al frente de toda la comunicación, tanto en entrevistas en medios como en conferencias. De hecho, Ginés, por ejemplo, el ministro de Salud, no ha tenido el mismo nivel de vocería como si tuvo el ministro de Salud de la ciudad, por ejemplo, o el ministro de Salud de la provincia. Entonces, en ese sentido, es un doble juego. Vos podés capitalizar a tu favor todo lo positivo que saques de la situación, pero también recae sobre tus hombros todas las críticas y todas las situaciones negativas que puedan surgir de una situación tan delicada. Entonces, mientras esté en fase de riesgo, lo aconsejable sería que el gobierno nacional y el presidente puedan distribuir un poco más la vocería y apoyarse, como vos bien decías, en el jefe de gabinete, en ministros, digamos, que cada ministro también sea un vocero de su propia área y pueda comunicar las propias políticas. Fede, ¿y qué opinas como del paso al costado de Cristina Kirchner, la vicepresidenta? Yo creo que tomando un poco también si bien obviamente Cristina hoy cumple un rol institucional y Macri no, yo creo que los dos representan por ahí el costado más radical de sus movimientos, ¿no? Después de muchos años de partidos únicos en la Argentina, hoy las dos fuerzas mayoritarias son coaliciones, ¿no? Y me parece que hoy la Argentina y sobre todo la situación, ¿no?, amerita que triunfen dentro de cada una de esas coaliciones las perspectivas más moderadas. Los dos partidos, las dos coaliciones tienen a sus referentes más radicalizados y que son más de agrietar la situación y a sus referentes más moderados. Yo creo que las elecciones también demostraron que la sociedad está demandando moderación y abandonar de una vez por todas la lógica de la grieta. En ese sentido yo creo que es muy saludable que los que estén tomando las decisiones sean los que tienen un espíritu más conciliador y más aperturista hacia la colaboración. También hay una realidad, digamos, que tiene que ver un poco con el juego político entre las acusaciones que se le hacen al frente de todos de si Cristina opera en las sombras o no. Yo creo que correrse de ese lugar ayuda un poco a disipar esos rumores o esas malas creencias y lo pondera obviamente Alberto al mando de la situación. ¿Y qué pensás que dentro del sector de Cambiemos haya esa contraposición entre anticuarentena y más, digamos, la mirada de Larreta, por ejemplo, que está acompañando también al gobierno nacional y provincial y las distintas provincias, decir, bueno, seguimos con esto? Digamos, ¿que te parece que es como que alimenta esa grieta, eso, dentro del mismo partido, no? A ver, yo creo que
que lo que decía recién, ¿no? Que en ambos lados hay posturas más radicalizadas que tienden a dar declaraciones más fogoneras, por así decirlo, y hay otros sectores que tienen una cuestión más colaborativa y de moderación. La realidad es que, te repito, hay cantidad de interpretaciones de la situación, hay igual que cantidad de personas. Y parte de la democracia es que todos tengan la posibilidad de expresarlo y lo importante es dialogar para llegar a un acuerdo común. Yo celebro que todas las personas que hoy tienen la responsabilidad de gobernar compartan el compromiso de sentarse en una mesa y avanzar en las situaciones que entre todos consideren mejor para cuidar la salud de la gente, que en este contexto es lo más importante. Ahora, sin duda hay otras cuestiones que atender. Repito, la pandemia, digamos, afecta a la gente en muchísimas dimensiones más allá de la sanitaria, y es necesario obviamente que entre todos también nos sentemos a pensar cuáles son las mejores medidas para atacar esos otros daños que está recibiendo la sociedad y que le producen mucha angustia. Fede, aparte de ser politólogo y especializarte en comunicación política, también sos habitante de Cava. Quería preguntarte cómo ves o cómo notás la situación. ¿Crees que se está calmando, que va a mejorar pronto, o lo ves de una manera más dramática? Mira, lo primero que yo veo en la ciudad al recorrer, digamos, o al salir a hacer las compras como todos los vecinos, es que la verdad hay un alto acatamiento de las medidas, hay un alto compromiso de parte de la gente, y creo que esto es importantísimo destacarlo. Estamos frente a un virus que se contagia de persona a persona, o sea, entonces si la gente no circula, el virus no circula. Esa es la única manera que hoy tenemos de cuidarnos de esta pandemia. Y en ese sentido, cualquier medida que tome el gobierno va a ser insuficiente sin el compromiso de la gente, ¿no? Entonces, la verdad, yo salgo a la calle y veo que el 99%, o sea, siempre hay una excepción, ¿no? Pero el 99% está con tapabocas obligatorio, que en el transporte público la gente viaja sentada y con la distancia, que al hacer la cola la gente toma 1,5 metros de distancia. Sí es verdad que estas semanas bajó un poco la circulación de gente porque se tomaron algunas restricciones en la actividad comercial, pero bueno, también me parece que la gente está cumpliendo mucho. Y en ese sentido, bueno, la situación sanitaria hay que ir viendo cómo evoluciona. Tuvimos un crecimiento en todo el país, principalmente en realidad en el área metropolitana, y ahora parece que ese crecimiento se convirtió en un nuevo número normal, digamos, que en una meseta que se estabilizó ahí alrededor de los 600, 700 casos. Fede, justo decías lo de los tapabocas. También es algo que noto mucho. ¿Te parece como un error de comunicación que los funcionarios no salgan con el tapabocas en las imágenes o los videos que se muestran haciendo determinadas actividades? Digamos, algo que también en Twitter como que se nota mucho es, bueno, nosotros tomamos la misma seguridad, ¿qué pasa con los funcionarios? Totalmente. A ver, yo creo que hay algunas cuestiones, ¿no? Todos los que usamos un tapabocas nos hemos dado cuenta que es muy difícil hablar o respirar, y bueno, es entendible que frente a una conferencia de prensa uno se saque el tapabocas para poder transmitir con mayor claridad lo que quiere decir. Pero sí es verdad que han habido otras circunstancias donde hemos visto dirigentes de primera línea sin el tapabocas o abrazándose o no respetando la distancia. Pero bueno, creo que también hay cuestiones de las que todos estamos aprendiendo, ¿no? El reflejo natural de alguien cuando estornuda es llevarse la mano a la boca o llevarse la mano a la cara, y eso es algo que aprendimos a lo largo de toda nuestra vida. Desaprenderlo, va a llevar un tiempo. Y me parece también que hay veces que uno actúa por propio instinto y no por una cuestión de desacatar las recomendaciones. Bueno, pero Fede, sí sería importante, obviamente, que ellos y sus equipos también asesoren y cuiden ese tipo de gestos, porque son importantes también para la ciudadanía. Predicar con el ejemplo, digamos. lo que pudimos notar es que tenés una mirada optimista a la situación que tiene la ciudad porteña. Yo no sé si le pondría el título de optimista. Yo creo que la realidad es que la gente está cumpliendo y eso es muy importante. O sea, es importante que la gente siga manteniendo, no solo por una cuestión de cuidar la salud de uno, sino el impacto que puede tener. O sea, un solo acto de irresponsabilidad puede poner en peligro a mucha gente. Y por esa razón es muy importante que todos actúen con la mayor de las responsabilidades. Por eso te repito, lógicamente habrá algún caso, alguna actitud irresponsable, pues
imposible un 100% de acatamiento, pero la realidad es que lo que se ve en la calle, por lo menos lo que veo yo y también lo que percibo de mi entorno social, es que hay un alto nivel de cumplimiento. Bueno, Fede, sabemos que estabas corto de tiempo, disculpanos porque te llamamos con mucha tardanza. No pasa nada. Queríamos agradecerte, fuiste muy claro con tus palabras, muy claro el mensaje y bueno, espero que también la próxima entrevista sea en un contexto mucho más positivo del cual estamos hablando ahora. Esperemos todos y la próxima por ahí la hacemos en el piso Sí, obvio, ya con un poco más de tranquilidad. nos gustaría. Bueno, te mandamos un beso grande y gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buena semana. Igualmente. Bueno, ahí teníamos